Bueno, como les comentaba, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy arquitecto venezolano, actualmente resido en Santiago de Chile y bueno, la mayor parte de mi carrera la he desarrollado dentro de todo lo que ha tenido que ver con el BIM, partiendo desde mi inicio con el Revit. Fui instructor de Revit, de AutoCAD en Venezuela, centros de Autodesk. Y bueno, he tratado de enfocar o orientar mi carrera siempre a todo lo que tenga que ver con el BIM. ¿Tú Acá, estudiaste BIM? Discúlpame, Jonathan. disculpa. ¿Tú estudiaste para verte BIM Manager o algo por el estilo? Mira, lo que me ha llevado a ser coordinador BIM, también estoy trabajando como BIM Manager, ha sido más que todo la experiencia. Ok. A partir de eso, eh, bueno, todo lo que he aprendido en el camino, pues me ha llevado a poder gestionar proyectos, a trabajar con la nube. He hecho muchos cursos, trato de siempre estar, A vanguardia. sí, a la vanguardia, exactamente, estudiando, haciendo cursos, viendo qué hay de nuevo en el tema BIM. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de Chile actualmente, es que Chile tiene como un estándar bastante elevado en desarrollo de proyectos BIM. Y hay todo un estándar, hay todo un sistema de crear proyectos, o digamos que ya es obligatorio, todos los proyectos públicos en Chile deben hacerse bajo un estándar BIM. No importa la Acá, plataforma que uses, puedes usar Revit, ArchiCAD, cualquiera de las plataformas, es OpenBIM, pero siempre enfocado a la metodología BIM. Recuerden, y ya un poquito para hacer un paréntesis con la presentación, que Bing no es simplemente un programa. Yo creo que la mayoría aquí lo tenemos claro. Es bueno también aclararlo porque mucha gente piensa que Revit es BIM o que ArchiCAD es BIM. No, BIM es una metodología. ¿Ya? Entonces, si quieren para darle un poquito de dinámica a la charla, voy a seguir con la presentación y luego me van preguntando al final, por favor. Bueno, aquí un poquito, este proyecto que ven acá arriba a la derecha es el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Tuve el honor de trabajar en este proyecto como coordinador BIM en la parte de instalaciones sanitarias, la parte MEP. Bueno, aprendí muchísimo porque se desarrollaron 450.000 metros cuadrados de proyecto. Trabajé desde la fase de ingeniería inicial hasta la fase as-built, como construido el proyecto. Bueno, aquí un poquito de mí también en esta presentación. Bueno, soy arquitecto, soy entusiasta del BIM, me gusta mucho el diseño interior, me gusta la visualización arquitectónica, todo lo que tenga que ver con renderización, animaciones. Soy bastante curioso con el diseño MEP. Esto es algo que el BIM también me ha empujado un poquito también hacia ese lado también, que a veces los arquitectos no nos metemos mucho, que es la parte de ingeniería. Y en esta pequeña fotito que tienen acá abajo, ese proyecto es el Hospital Base Linares, es un proyecto que se está construyendo actualmente en Chile. Trabajé en la fase de ingeniería de diseño, también como coordinador BIM, en la parte de diseño MEP. Aquí trabajé un poquito más en profundidad porque trabajé con más especialidades, no simplemente con la sanitaria. Bueno, cabe destacar como de este proyecto de acá arriba, el aeropuerto de Santiago ya está construido, está operativo actualmente, empezó operaciones hace aproximadamente 2 meses y esto sí está en plena construcción. Bueno, esta pregunta se las hacía a un principio, pero bueno, la consulta era esa. ¿Han escuchado alguna vez de Dynamo? Have you ever heard about Dynamo? Bueno, sería bueno también que puedan interactuar en el chat para no interrumpir el meeting. Sería bueno que me comenten. Ajá, por aquí tengo ya Alejandra, Sergio, Cecilia, Diego. Perfecto, buenísimo. Ya, muy bien. Veo que han escuchado todo sobre, o bueno, la mayoría ha escuchado sobre Dynamo. Buenísimo. Bueno, voy a seguir un poquito con la
presentación. Ya. Y bueno, para explicarles un poquito qué es Dynamo, ¿no? What is Dynamo? Dynamo es un entorno de programación visual. Como lo ven acá en esta pequeña imagen que tengo a la derecha, es una herramienta que se maneja, mira, es un lenguaje de programación como cualquier otro, pero digamos que la diferencia entre Dynamo y Python, C Sharp, es que este se subdivide en estas pequeñas pastillas o píldoras y cada una de ellas te hace una pregunta y esa pregunta la tienes que responder con otra pastilla. Todo eso lo vamos a tener en un menú didáctico que tiene acá y todo esto tiene que ver con todo lo que tenemos acá en Revit. Por eso puse esta doble presentación. Ahí se ve un pequeño ejercicio que hice algún tiempo de un modelo paramétrico, una torre. Luego tenemos también que, bueno, que Dynamo es un lenguaje open source. Esto quiere decir que a pesar de que tiene su propio lenguaje de programación, Dynamo permite conectarse con otros lenguajes de programación, vaya la redundancia. Permite conectarse con C Sharp y permite conectarse con Dynamo, entre otros. Son los dos en los que yo tengo, digamos, mayor experiencia y en lo que he visto como un mejor desarrollo, un mejor entrelace con Dynamo. Más adelante lo voy a mostrar un ejemplo. Mira, está accesible tanto para programadores como para no programadores. Esto también va enfocado en lo que les comentaba en un principio. Bueno, normalmente los arquitectos tenemos como una metodología, una forma de trabajar, bien sea por la experiencia o cómo nos educamos. Y lo bueno de este tipo de herramientas, que aunque es un poquito nuevo, es sencillo de comprender. Pero como les dije al principio, hay que practicar. ¿Por qué Dynamo? Why Dynamo? Bueno, Dynamo te va a ayudar a lo que es procesamiento de datos. Desde Dynamo podemos generar también tablas de cantidades o podemos generar reportes. Podemos hacer geometrías complejas a partir de formas básicas. Podemos automatizar tareas. Más adelante les voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que es la automatización de tareas, pero esto también aplica a una pregunta que me hizo uno de los compañeros sobre proyectos grandes o aplica para proyectos chicos. Bueno, el tema de la automatización de tareas va netamente enfocado a proyectos grandes o proyectos que tengan bastante información, ¿ya? Te permite tener también una accesibilidad a los datos del edificio y bueno, también podemos hacer pruebas de rendimiento. Esto va orientado o enfocado a lo que es el diseño sustentable dentro del Revit. Ok. Bueno, les quiero comentar, o le voy a dar un pequeño ápice, más adelante le voy a dar como más detalle, sobre un caso exitoso. Este fue el proyecto del Hospital Base Linares. Aquí les voy a echar un poquito el cuento y más adelante les voy a mostrar más ejemplos para que vean la potencialidad de Dynamo. Pero bueno, esto es una visualización de este proyecto del lado derecho y el lado inferior de la pantalla. Están viendo un modelo Navis, que eso ya es netamente un modelo de coordinación, pero esto es para que más o menos tengamos claridad de la cantidad de especialidades que convergen en un proyecto como este, como un hospital, la gran magnitud de especialidades. Entonces, tal vez, mira, poder conocer o entender todos los elementos que tenemos acá en un tipo de proyectos como este puede ser bastante complicado, pueden ser tareas bastante extensas. Entonces, más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo nosotros potenciamos un poquito el desarrollo de nuestras tareas en base a Dynamo. Y les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, aquí les voy a mostrar ahora un caso práctico. Aquí les preparé un caso práctico bastante sencillito, pero es más o menos para que se entienda la idea y para que ustedes se puedan involucrar también con la herramienta y ir practicando, como les dije. Voy a minimizar un poco la presentación y voy a pasarme un momento a Revit. ¿Ok? Aquí estamos en Revit. Aquí un edificio donde no hubo un mayor esfuerzo en lo que es el diseño arquitectónico, simplemente para que viéramos el ejemplo.
¿ok? Yo supongo que todos conocemos esta interfaz. Acá estamos en Revit, la mayoría me dijo que conoce Revit. Y bueno, Dynamo, para los que no lo conocen, está dentro, ya él viene instalado. Cuando nosotros instalamos Revit, Dynamo ya se instala automáticamente. Miren, esto viene como desde la versión 2017, 2018, si no mal recuerdo, porque de las versiones anteriores a esas había que instalar el Dynamo con un plugin aparte. ¿Ya? Entonces, él a su vez también viene con una herramienta que se llama Dynamo Player. El Dynamo Player lo que hace es que te lee las rutinas ya generadas en Dynamo y te las corre de forma automática en el Revit. A ver, esto que están viendo ahora en sus pantallas es Dynamo. Ya yo aquí tenía el Dynamo abierto. Como pueden ver, tiene una interfase bastante básica. Tenemos un espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo se muestran lo que son las rutinas y se muestra también, en el caso de que tengamos algún modelo 3D generado desde Dynamo, se genera en este espacio o en este entorno de trabajo y luego eso se aplica o se replica dentro de lo que es la interfaz de Revit. ¿Ok? Miren, en este ejemplo que les quiero mostrar, es bastante sencillo, bastante básico, pero como les dije, es como para que tengamos nociones de qué podemos hacer o qué podemos lograr hacer con el Dynamo. Voy a mover esto un poquito acá a la derecha. Fíjense que en este proyecto que tenemos acá en Revit, tenemos una serie de niveles creados, 13 niveles creados, y acá tenemos las vistas que se han generado hasta ahora para este modelo. No sé si tal vez pueden observar, los que ya tienen tiempo desarrollando proyectos en Revit, que no tengo los floor plans. Ojo, digamos que eso no es como la potencialidad de Revit, simplemente crear floor plans. Pero fíjense que a pesar de que tengo aquí las vistas, que las puedo fácilmente crear desde View, creo que todos sabemos eso, me gustaría crear vistas a partir de los niveles y además tal vez renombrar esas vistas. Pero no quiero ir vista por vista, cambiar el nombre y tenerlo que hacer de forma manual. Entonces, para eso, les quiero mostrar este ejemplo de rutina. Fíjense que aquí ahora no tenemos ninguna vista de floor plans creada, pero vamos a ver qué hacemos por acá. A ver, como para darles una breve introducción, miren, acá de este lado izquierdo tenemos todos los comandos que tengan que ver con Dynamo. Todos siempre van a incidir en el Revit, pero específicamente acá tenemos una sección, una pestaña que se llama Revit, donde podemos conseguir todas las herramientas o herramientas que nos van a incidir dentro de lo que es el Revit. Mira, categorías de elementos. Esas categorías de elementos pueden ser paredes, muros, niveles, todos los elementos que contempla el Revit. Dentro de Dynamo también podemos tener lo que son paquetes, son adicionales, y al final les voy a comentar un poquito qué son los paquetes, porque eso es bastante interesante. Yo no necesariamente tengo que crear las rutinas. Si investigo, como les dije desde un principio, ya hay alguien que generó esa rutina, y como esto es una herramienta open source, simplemente te basta con buscar la rutina. Él acá tiene una pestaña de paquetes, buscar quién creó esa rutina o cómo se llama esa rutina, y él automáticamente te va a permitir descargarla. No vas a tener que pagar nada, no vas a tener que esforzarte mucho, sino seguir los pasos que te dijo esa persona o ese creador de ese elemento. Entonces, para no desviarme, no desviarme del tema, les quiero mostrar un poquito esta rutina que voy a hacer como ejemplo de crear niveles, de crear vistas a partir de niveles y renombrar esas vistas. Entonces, bueno, aquí digamos que el principio de la rutina ya yo lo generé, ¿ok? Todas estas píldoras que ven acá vienen de acá, ¿ok? Vienen de estas pestañas que están acá. Ya les voy a mostrar. Hay dos maneras de conseguir estos comandos. Al principio, lo recomendable es buscarlo por acá. Luego, con la experiencia, tú también puedes hacer clic derecho en la pantalla y puedes escribir
el nombre de ese comando, de esa herramienta que necesitas, y fíjate que él aquí automáticamente te va a ir mostrando una lista de los comandos que él cree que estás buscando, ¿no? Fíjense que yo fui escribiendo simplemente una letra y me fueron apareciendo. Entonces, para esta rutina que les quiero mostrar, tenemos 3 pasos. Paso número 1 va a ser crear floor plans o vistas a partir de los niveles ya generados o los niveles que ya creé en el modelo. Entonces, aquí me voy a ir a Categories y fíjense que Categories automáticamente me va a mostrar todas las categorías de elementos que tenemos en este momento en el Revit. ¿Qué categoría voy a buscar yo para este ejemplo? Voy a buscar la categoría de niveles. Levels. ¿Ok? Bueno, esto incide también en el idioma en que ustedes usen el Revit. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de seguir también un comando, porque también pasa que nos podemos descargar alguna rutina y no nos funciona, y es básicamente porque no coincide un nombre de algún parámetro o de alguna categoría de un elemento. Entonces, fíjense, aquí para conectar un elemento con otro, basta con simplemente seleccionar el elemento, en este caso categoría, y fíjense que yo lo voy a conectar con este que dice todos los elementos de esa categoría. All elements of category. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa me va a leer todos los elementos de la categoría de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Todos los niveles que tenemos en el proyecto. ¿Sí? Ahora, luego tenemos acá un nodo. Este nodo se llama Floor Plan View by Level. ¿Qué es lo que hace Floor Plan View by Level? Floor Plan View by Level lo que va a hacer es crearte una planta, una vista de planta, por cada nivel que tú hayas seleccionado. Entonces, ojo, todo esto que les estoy mostrando está aquí. Todos estos comandos están acá. Entonces, aquí es simplemente buscar. Fíjense que tenemos View, tenemos Floor Plan View, y Floor Plan View me muestra by Level. Fíjense que de todos modos, cuando yo presiono o paro coloco el cursor sobre el comando, es como muy parecido al Revit. Fíjense que él comenta qué hace ese comando. Dice, create a Revit floor plan at a given level. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo hago clic aquí, él me lo muestra aquí. Básicamente lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a conectar este elemento que está acá con este elemento que está acá. Y para este momento ustedes no van a ver nada. Voy a arrastrar un poco el Dynamo para correr la rutina. Y ojo con esto, si lo quieren después practicar. Dynamo tiene tiene tres maneras, perdón, de correr una rutina. Una periódica, que se puede configurar desde las opciones de programa. Una automática, que a la vez que tú vas conectando píldora con píldora, él la va generando automáticamente. Y la que yo más recomiendo es la manual, porque si la rutina es muy pesada, puede generar que la computadora se te guinde o se te pegue el programa y te puede generar errores. ¿Ok? Entonces, yo recomiendo la forma manual, y una vez que tú estés listo, o digamos, dices, bueno, mira, esto es lo que yo quiero generar, pues aquí yo le puedo dar Run. Y fíjense que aquí automáticamente, no sé si lo pudieron observar, ya me generó todos los planos a partir de los niveles que yo fui seleccionando o que yo seleccioné de mi proyecto de Revit. ¿Ok? Esto digamos que es el principio de esta rutina, es lo más básico. Voy a retroceder un poquito en Revit. Fíjense que voy a hacer un do a Dynamo Script, porque quiero potenciar un poquito más esta rutina. Vamos a darle un poquito más de nivel. ¿Sí? Entonces, para este caso, voy a crear unos nuevos nombres con los cuales yo les voy a asignar a cada uno de estos niveles. Por ejemplo, fíjense, acá yo voy a buscar un comando que se llama element name. Perdón. Element name. ¿Ok? Y si yo conecto esto con esto, pues,
a este momento no va a pasar nada. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Bueno, voy a crear un code block. ¿Qué son los code blocks? Los code blocks son comandos que podemos nosotros generar, ¿ok? A partir de parámetros que nosotros le vamos a dar al programa como tal, al Dynamo. Para hacer un code block, en este caso, fíjense que simplemente voy a hacer doble clic acá en la pantalla y él automáticamente me lo va a mostrar. Entonces, este code block que yo voy a generar ahora, para que se entienda, es la base que le voy a dar yo a cada nombre de cada vista, en este caso de cada planta. Yo, por ejemplo, le puedo decir al programa, voy a abrir comillas para que él pueda entender que es un código, le voy a decir, mira, yo quiero que esos planos se llamen planta, tal vez le pongo guión bajo, voy a cerrar comillas y voy a concatenar con la palabra nivel. Ojo, cada uno de estos nombres es indiferente, aquí pueden jugar un poquito con esto. Una vez que creé este bloque, este code block, voy a conectar mi string con nivel, voy a correr la rutina a ver qué pasa. A ver, fíjense que él aquí me genera una lista. Esto no se los había mostrado. Fíjense que esta lista me está diciendo que planta nivel 1, planta nivel 2, planta nivel... ¿Lo ven? Creo que corrí la rutina 2 veces por error. Vamos a ver qué pasó acá. Fíjense que simplemente les colocó un 1 al lado y esto pasó porque corrí la rutina 2 veces. Le di 2 veces a run por error mío. Pero esto no es lo que yo quiero. Fíjense que no ha cambiado, a pesar de que creó 2 veces la vista, no ha cambiado el nombre o no se llama planta nivel 1, planta nivel 2, que es lo que yo quiero. Voy a retroceder nuevamente. Acá voy a deshacer, borré mis vistas. Y voy a irme con, digamos, la tercera parte de esta rutina, que digamos sería la parte final de este ejemplo. ¿Ok? Entonces, voy a buscar un comando que se llama, se llama element set parameter by name. ¿Qué es lo que hace este comando para que lo podamos entender? Mientras los voy escribiendo, se lo voy comentando. A ver, mi teclado está un poquito fallando. Bueno, este comando, mientras lo ubico, ahora sí. Lo que hace es que me permite modificar el nombre de un elemento en base a un parámetro. ¿Ok? Ya les voy a explicar qué parámetro podemos modificar. En realidad podríamos modificar todos. Perdón. Aquí está. Set parameter by name. Fíjense que él me está haciendo 3 preguntas. Esas 3 preguntas, ¿cuáles son? Mira, ¿qué elemento quieres modificar? ¿Cuál es el parámetro que quieres modificar? ¿Y cuál es el nombre que le quieres cambiar o que le quieres dar a ese parámetro? ¿Ok? Entonces, primero que nada, yo necesito saber cuál es el nombre de ese parámetro que va a afectar el cambio de las vistas, del nombre de las vistas, perdón. Voy a arrastrar un poquito el Dynamo hacia acá. Y si nos vamos a las propiedades de cualquier vista, yo en este caso estoy en la vista 3D, pero eso aplica para cualquiera de las vistas. Si vamos a las propiedades, fíjense que aquí abajo tenemos un parámetro que se llama viewName. ¿Lo ven? Y ese parámetro es el que indica el nombre de esa vista, el nombre de esta planta. Si yo cambiara esto que está acá a vista tridimensional, pues obviamente ya sabemos que ese va a ser el nombre con el cual él lo va a reflejar acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá el parámetro dice viewName, bien clarito. Tenemos que escribirlo tal cual como dice acá. Sea nombre de vista, si usamos Revit en español, o, bueno, quien sea el idioma en el que lo ocupemos. Entonces, como ese parámetro viewName no existe, lo que yo tengo que hacer es algo muy similar a esto. Voy a crear un code block, ¿sí? Y voy a ponerle tal cual como lo vi allá. viewName con espacio, mayúscula, minúscula. Y
ya el programa va a entender que ese va a ser el parámetro al cual tú le vas a afectar. Entonces, visto esto, fíjense acá. Voy a decirle acá a Revit, uname, que es el nombre del parámetro. Este va a ser el valor que yo quiero que él tome. Yo quiero que él se llame planta nivel tanto. Y el elemento que quiero que modifique deberían ser los niveles. Vamos a correr una vez más la rutina y fíjense lo que está pasando en este momento. Revit me está preguntando, mira, ¿te gustaría renombrar las vistas correspondientes o los niveles correspondientes? Yo le voy a decir que no, porque yo quiero que los niveles sigan teniendo el mismo nombre. Yo solo quiero que cambie el nombre, pero de la vista, de la planta que yo estoy creando. Entonces le voy a decir que no. Voy a minimizar esto un poco. Y ahora me voy a ir acá. Y fíjense, ya aquí ya está, digamos, la magia está hecha. Fíjense que ya cada una de esas vistas o cada una de esas plantas está nombrada como corresponde. ¿Ok? O como yo le dije al programa. Entonces, imagínense tener un proyecto que tenga infinidad de vistas, como me ha pasado. He tenido proyectos que tienen 238 vistas, sean plantas de ceiling plans, sean elevations, sean 3D views. Entonces, con este tipo de rutinas podemos automatizar esa tarea. ¿Ok? Bueno, al final me cuentan qué les pareció. Voy a seguir con mi explicación por acá. Voy a mostrarles nuevamente la presentación. En el inicio de Asteroid, o lo que es para mí de Asteroid en Dynamo, a lo que le he sacado más provecho hasta este momento, ha sido en este megaproyecto, que es el proyecto Hospital de Linares. En este momento les estoy mostrando un modelo de coordinación, modelo Navis. Luego me comenta si conocen el Navis, si saben para qué sirve, si les interesa conocerlo también. Navis es una herramienta maravillosa para lo que es coordinación de proyectos. Número uno, porque te aligera los modelos. Aquí puedes en Navis vincular cualquier cantidad de proyectos, obviamente va a pesar, pero pesa muchísimo menos que manejar un modelo en Revit. Dentro de este modelo que ustedes ven acá, tengo aproximadamente 20 o 25 modelos de distintas especialidades entrelazados y fíjense que el modelo corre perfectamente. Quise mostrarles un poquito esto, como se los mostraba en las imágenes anteriores, porque para mí es interesante que ustedes entren en contexto y se vea un poquito toda la cantidad de elementos que tenemos en este tipo de proyectos. Son miles o millones de elementos por cada una de las especialidades. ¿Qué querías contarles con respecto a este proyecto? ¿Cómo me funcionó a mí el Dynamo? Miren, había una de las especialidades en las que yo trabajé que se llama detección de incendios. Luego me comentan si conocen. Aquí se dividen las especialidades de seguridad en detección y extinción. Para este caso, la especialidad de detección lo que hace es que, bueno, ahí tú colocas lo que son los detectores de humo, alarmas, etcétera. Todo lo que sea elementos para detectar lo que es un incendio y poderlo combatir a tiempo. O poder evacuar a los pacientes, a las personas a tiempo. ¿Sí? Bueno, imagínense la cantidad de detectores que debe tener este proyecto. Yo para este caso, y también como para mostrarles un poquito un ejemplo acá. Les quiero mostrar un plano de detección de solo una planta de este proyecto. Fíjense, voy a ampliar un poquito la planta para que se vea. Acá está. Bueno, esto es una planta de un proyecto de detección. Fíjense que es inmensa, por eso tarda en cargar el plano. A ver, voy a ampliar un poquito más para que se vea. Buenísimo. ¿Ok? Si yo me acerco, voy a acercarme ahora
Perdón que lo haga tan brusco. Si alguien tiene como la curiosidad porque hay una línea de cada color, les comento que, bueno, acá esos son, digamos, los distintos lazos, se llaman en proyectos de detección, y esos lazos van conectados a un circuito. Todos se manejan bajo un circuito, y por eso cada lazo lleva un color distinto, para que el especialista luego en obra lo pueda identificar. Pero bueno, ¿dónde estuvo aquí el fuerte? ¿Dónde estuvo lo bueno? ¿Dónde le sacamos bastante provecho? Bueno, digamos que a mí el especialista de la constructora que me contrató, me solicitó, Jonathan, necesito generar una tabla donde tú me digas cuántos detectores óptico-térmicos, se llaman estos detectores, cuántos detectores óptico-térmicos tenemos por nivel y por recinto. ¿Qué pasa? Que dentro de este proyecto tenemos 2.500 recintos, 3.000 recintos. Cada recinto tiene un código. Fíjense que esta sala pequeña que ustedes ven aquí se llama aseo. La sala de aseo tiene un código, ese es como su identificador, su número de pasaporte, su número de cédula, su RUT. Y bueno, hacer este trabajo de forma manual nos hubiese llevado, yo creo que meses de trabajo, porque hubiese sido una tarea titánica ir espacio por espacio identificando qué tipo de detector, porque no todos los detectores son del mismo tipo, vale la redundancia, no todos son iguales. Entonces, bueno, a través de la ayuda de Dynamo, nosotros pudimos hacer una rutina que nos identificara los rooms, que son las áreas de cada espacio. Eso sí estaba debidamente hecho por el proyecto de arquitectura. Y esos rooms se conectaron con cada uno de los detectores que estaban ahí. Eso me permitió a mí generar una rutina en base a estos dos componentes. Y al final pudimos nosotros generar una tabla en Excel, que se las quiero mostrar aquí rápidamente. Esa tabla de Excel maravillosa, digo maravillosa porque cuando tenemos tantos elementos, créanme que de verdad la constructora estuvo muy contenta con este resultado, porque además fue un trabajo que podía haber llevado 2 o 3 meses, lo hicimos en 2 días. Claro, fueron 2 días de investigación, 2 días de trabajo, 2 días de ensayo y error. También estos son modelos muy, muy, muy pesados, y bueno, también se puede colapsar el equipo, etcétera, etcétera. Pero de 2 meses a 2 días, bueno, ustedes ya saben que hay una gran diferencia. Entonces, fíjense que aquí yo pude generar esta tabla, un schedule quantity común y corriente desde Revit, donde yo pude identificar en qué nivel está el elemento. Digamos que eso es lo fácil. Pude identificar el número del room number, número de habitación, el nombre del recinto y el tipo de detector que se está utilizando para ese recinto. Esto, para lo que es una cuantificación de proyecto, pues es bastante útil. Esto se hizo por cada uno del tipo de dispositivo en todas las especialidades. Y el ahorro de tiempo, como les dije, pues fue inmenso. Bien, Jonathan, bueno, primero felicitaciones Un por poquito la de presentación. conclusiones. Gracias. Bueno, aquí, bueno, estas son unas pequeñas imágenes de otros ejercicios, también se las puedo compartir. Solo basta que me escriban. Bueno, esto es una foto que se generó a partir de una rutina de Dynamo. Te hizo un levantamiento 3D de eso, y esto lo podrías llevar también a impresora 3D y sacarlo. Bien, ahí tenemos un par de preguntas. Antes que esta de Israel, había preguntado Marcela si es que esto se descargaba, la planilla que vos habías mostrado de Excel se descargaba automáticamente. Sí, es que, a ver, es un schedule quantity. Entonces, esos schedule quantities los puedes exportar directamente desde Revit a Excel. Generas el schedule quantity, él te genera una tabla de texto y lo pegas a Excel. Hay una herramienta, no la tengo, bueno, yo también, como digamos, dentro de esos plugins que yo recomiendo, luego me comentan si lo conocen, hay una herramienta que se llama, pues una marca ya, se llama The Roots.
Luego me comentan si la conocen. No lo tengo instalado yo acá en este computador, pero el D-Roots tiene distintas herramientas. Entre ellas es una para exportar desde Revit a Excel y desde Excel a Revit nuevamente. Podemos hacer como una interconexión. Esa interconexión se puede hacer en Dynamo, pero me parece que ya con esta herramienta de D-Roots lo podemos hacer. Eso, como lo escribió Juan Carlos, D-Roots, tal cual. Sí, veo que, bueno, Juan Carlos lo conoce, ¿cómo se llama? Diego, ya, perfecto, sí. Mira, les recomiendo también esas herramientas de D-Roots porque hay algunas herramientas de automatización ya generadas por programadores y también te ayudan muchísimo. Bueno, más adelante podríamos hacer una charla sobre todas las herramientas de D-Roots porque son muy, muy buenas y todas están conectadas con Revit. Por ahí vi una pregunta, ¿Dynamo solo trabaja con Revit o se podrían hacer rutinas en AutoCAD? Israel, sé que se pueden hacer rutinas para AutoCAD, para conectar AutoCAD con Revit. Sé que hay una rutina, no te la puedo mostrar porque yo no la tengo en este momento, pero hay una rutina que te lee elementos de AutoCAD y le puedes decir a Revit que coloque elementos donde tú tal vez recibiste un plano de AutoCAD con mobiliario, no sé, silla, no sé, cama, lo que sea, puertas. Y le puedes decir a Revit a través de Dynamo, colócame todas las puertas según la capa que se llama A puertas de AutoCAD. Eso lo puedes hacer y sé que se puede hacer. Ahora, hacer rutinas directamente desde AutoCAD, no lo sé, no tengo conocimiento de eso. Sé que hay Dynamo para Civil 3D, si hay un Dynamo solo para Civil 3D, si alguno trabaja aquí con Civil 3D, pero también tendría que ser, mira, ¿para qué necesitas esa rutina o qué rutina te provocaría hacer en AutoCAD o qué rutina necesitarías hacer? Jonathan, hago una pregunta. Soy Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? estás, Marcela? Em, Bien, bien, muy bien. ¿Solamente se utiliza Dynamo con Revit? O sea, es tanto más detallado tú tengas el proyecto hecho en Revit, mejores resultados vas a tener una vez que apliques Dynamo según lo que quieras, digamos, obtener. Por ejemplo, en el caso tuyo, que en ese caso necesitaste, por ejemplo, cantidad de detectores de humo, pero para Sí, eso necesitas un proyecto sumamente detallado, ¿no? sí, sí, así es. Sí, digamos que esto me Ajá. sirvió, o digamos en este caso me sirvió para yo poder tener esa información. Pero también puede ser a la inversa, y es lo que le decía a uno de a Israel, creo que fue. Si tú tienes, porque eso todavía pasa, todavía sucede en la industria, de que los proyectistas de otras especialidades todavía trabajan en AutoCAD y a veces nos toca a nosotros traspasar esa información a Revit. Entonces, yo podría Ujú. traerme toda esa información de un plano CAD hasta Revit a través de una rutina de Dynamo. Ah, bien. ¿Ok? Ujú. Hola Juan Carlos, hola Jonathan, qué pena. Hola, Juan. Gracias por tu presentación, muy buena y además Gracias. que es difícil un tema tan grande resumirlo en una hora, ¿no? Sí, exactamente. Jonathan, yo he usado un poquito Dynamo, soy Sí, usuario fiel de Grasshopper, entonces pues estoy familiarizado con la programación visual, buenísimo. pero entonces no, para mí no es claro todavía cómo es la jerarquía con Dynamo. Siempre que tú, por ejemplo, asignas un parámetro nuevo, si cambias algún nombre de alguna familia, lo vas a sobreescribir a lo que tú tienes existente en Revit. Sí, lo va a sobreescribir. Por lo menos ese parámetro que usé anteriormente en el caso práctico, sí, lo que hizo fue sobreescribir el parámetro. Pero tú también podrías crear un parámetro nuevo desde Dynamo, o si tienes un parámetro, un shared parameter, lo puedes traer para acá y para Revit y sobreescribirlo. Pero como te digo, bueno, hay muchísimas utilidades. Esto es una de ellas. Ya, bueno, muy bien, Bueno, y que gracias. ya que trabajas, como yo comentaba al principio de la charla, ya que trabajas con Grasshopper, ya hay una conexión o interlace entre Grasshopper y Revit a través de Dynamo. Se llama
eh, Sí, creo que Inside, Grasshopper Insight, algo así. sí, sí, no lo he usado, pero sí quiero aprender. Rhino Inside Revit, algo así. Rhino Insight Revit, esa misma es, así es. No sé si Sí, digamos, haces modelos paramétricos en Rhino, lo puedes exportar a Revit a través de Dynamo. Así es. vale, muchas gracias, Jonathan. No, gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencia? Mauricio, sí, ¿querés hacer una pregunta? Abrí el micrófono, tranquilo. Ahí abrí el micrófono. Lo acerco. Bueno, Jonathan, muchas gracias por la presentación. La verdad que estuvo muy buena. Yo no soy usuario de Dynamo, tampoco de Revit. Conozco de programación. Por eso mi pregunta va un poco más orientada hacia ese sentido. Ok. Estoy muy familiarizado con lo que es programación visual. Entonces, en la mayoría de los programas que te ofrecen este tipo de programación, es posible crear librerías propias en base a código. Entiendo que Sí. se programa en C# y se programa también en Python, ¿verdad? Así es, así es. ¿Existe la posibilidad de extender mediante librerías las funcionalidades? Porque yo he visto que tenés nodos para introducir código, que imagino que debe ser código textual, código Sí, literal. así es, así es. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna forma, por ejemplo, de extender esas librerías y, por ejemplo, generar funcionalidades y después para reutilizarlas luego en tu framework de trabajo? Sí, es que, mira, bueno, ya ahí nos meteríamos en otro tema, pero eso que dijiste es muy interesante ya que tú eres programador. Y bueno, yo creo que todo esto apunta hacia allá, también a la programación, porque también Revit, solamente Revit, tiene una base para programación. En este momento no recuerdo el nombre, pero tú puedes crear tus comandos. Puedes crear tus comandos Ah, base, perfecto. hacer el icono del comando, llevarlo a Revit y Perfecto, perfecto. mira, creaste O un sea, comando para te cualquier cosa. te permite crear básicamente los nodos, estas pastillitas que vos mencionabas, Sí, te permite crearla para que vos después en tu cajita de herramientas la arrastres y la pongas. En realidad yo quería participar con esta pregunta, porque ujú, esto nos da un poquito la idea de que esto después con la ayuda de programadores, sí, por ahí podemos extender para arquitectos algunas funcionalidades y no tener que volver a replantearlas cada vez, sino poder utilizarlas, ¿no? Como una forma de también automatizar. claro, es que mira, esto que yo hice ahorita, yo no tendría la necesidad de volverlo a hacer, porque Claro. esa rutina queda guardada y bueno, Revit, a ver, porque está muy interesante tu pregunta. Revit, voy a compartirles un poquito la pantalla nuevamente. Ujú. No sé si recuerdan al principio que, a ver, un segundito. Miren, ¿ven mi pantalla? Sí. Ya, mira, fíjate, ¿ves esto que está acá? Justo al lado del Dynamo tenemos el Dynamo Player. ¿Qué es lo que hace el Dynamo Player? El Dynamo Player te guarda las rutinas sin tener que entrar a Dynamo y vamos a esperar que cargue un poco. Y simplemente con darle, fíjate que, mira, aquí están las rutinas que yo he estado utilizando. Pues, Ah, claro, claro. yo Es como simplemente una grabadora de macros, sería, ¿no? sí, exactamente, es un macros, Ahí va. exactamente. Claro, es que ese es tu Creo, lenguaje. corregime si me equivoco, la Sí, diferencia entre esto y lo que yo te decía, por ejemplo, es que esto seguramente, la grabadora de macros, funciona en tu propio entorno de trabajo, pero sí, quizás, solo digo quizás, en el caso de vos programar tu propia librería, podrías compartirla y sí, entonces por ahí compartirla con tu equipo de trabajo y de repente tus propios códigos, sí, ¿no? O reutilizarlos y eso acelerar un poco el proceso de sí. laburo. Claro, es que la idea es esa. Y como te digo, la idea es que tú hagas esto una sola vez. Exacto. Por eso también al principio fui como insistente en el tema de que tal vez ese comando que tú, o eso que tú quieres hacer, o para eso que quieres usar Dynamo, ya existe. Entonces, Claro. están los packages ya cargados. Bueno, habría que ponerse a ver. Eh, También hay una serie de foros. Dynamo tiene como su propio foro. Pones Dynamo, foros Dynamo. Hay
cualquier cantidad de información, porque hay gente que solo se dedica a la programación. Ya hay programadores como tú metidos Claro, en esto. claro, claro. De tener su Y propia sí, comunidad. claro, ¿no? Y mira, esto ya te queda, si tú tienes una carpeta, fíjate que yo aquí simplemente abrí la carpeta y están mis rutinas, que son .dyn. Te hago Entonces, una sola preguntita más para no sí, claro, tampoco acaparar tanto tiempo. sí, claro. Y vos mencionaste los packages. ¿Los packages serían como plugins, como módulos? Eh, digamos que sí, pero los packages al final son rutinas que te descargas que te van a quedar aquí guardadas. Fíjate, todo esto de Archilab son rutinas. Mira, igual hay rutinas para Revit. Fíjate que tiene esta cuestión que es para contar las páginas de PDF. Hay una rutina que es para conectarse directamente con Google Maps y que te baje una región que tú le digas de Google Maps y colocar Son tu proyecto módulos. ahí. Son módulos. Son Así es. módulos. Sí, sí, sí. Está muy bueno eso que tienen ese Fíjate que perfil. tenemos aquí una conexión con Excel. Bueno, esto, como te digo, esto, como es libre, o sea, puedes hacer lo que tú quieras. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, No, Jonathan. gracias a ti por tu pregunta, estuvo muy buena. Justamente la idea de la charla de hoy era presentarle al resto del equipo que está esto disponible, que hay un montón de módulos ya desarrollados y disponibles, digamos, en Dynamo para utilizar. Ponerlo a Jonathan un poco como el referente, por si alguien quiere investigar un poco más al respecto, pero la herramienta en sí es recontra amplia. Fue muy difícil armar la charla para una sola hora. Era cómo involucrar a todos y no... Él quería hablar primero del ejemplo del hospital y yo digo, pero si nadie vio nada antes, el hospital es como, ¿de qué habla este flaco? Parece extraterrestre. Me siento orgulloso de ese hospital. Sí, es que es excelente, excelente el proyecto. Incluso Así algo es. que no mencionaste es que las modificaciones que se hagan en el Excel, como, así como uno lo puede descargar, puede volver a subirlas en el plano y actualizar los planos. Sí. Hay una interconexión también entre Excel y Revit a través de Dynamo, pero como me salté un poquito eso también porque, como les dije, ya hay otras herramientas, ya hay un equipo de programadores, como Mauricio, que son los de D-Roots, muy buenos. Además, hay que aprovechar, se los recomiendo ya. O sea, si quieren después de la clase, busquen D-Roots y bájense todos los plugins de ellos, porque ahorita son gratis. Y yo creo que en algún momento va a dejar de serlo, porque son muy, muy, muy buenos. Hay un plugin que ellos tienen que es para generar, para exportar CAD y PDF de forma automática una sola vez, hacer como un batch. Hay está este plugin que es para interconectar Revit con Excel y exportar e importar tablas desde allá. Y es como un poquito más rápido, más sencillo y más dinámico, lo veo. Y te lee la respuesta. Lo que hagas en Revit afecta en el Excel y lo que hagas en el Excel afecta al Revit también. Y así, bueno, pero como te digo, esto da para largo rato. Muy bueno. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Vale, Carlos. ¿Qué tal, Jonathan? La consulta es, por ejemplo, cuando hay a ver, como un orden para las pastillas, hay como una receta para el orden de las pastillas para llegar a cierto resultado, o es algo más intuitivo que tú vas resolviendo según ese resultado que quieras tener. Es que, mira, sí, está muy buena tu pregunta también. Sí hay, O sea, por como... ejemplo, hay en el ejemplo que hiciste que fue sobre cambiar el nombre de los niveles por el parámetro que ya existía en Revit de Sí. name. La forma en la que lo uniste las pastillas es algo que ya sabes que tenías que hacer de esa forma, o es tipo intuitivamente dices conecto la pastilla del nombre con esta otra. Sí, lo que pasa, mira, cada pastilla tiene como una pregunta y una respuesta, un true o false, ¿sí? Entonces, esta pastilla final me hacía 3 preguntas. ¿Cuáles eran esas 3 preguntas? Esas preguntas eran un elemento, un nombre de un parámetro y un valor.
pero eso como que lo vas aprendiendo con la práctica. Sí te digo, Ok. al principio es como mucho ensayo y error. Eso nos pasó en este proyecto de la identificación de elementos en rooms. Fíjate que de hecho a mí ahorita no me funcionó. Pero mira, cuando tú tocas un comando, lo que pasa es que también hay que hacerse como el cuestionamiento. Cuando tú tocas una píldora en Dynamo, la píldora te genera una descripción y te dice para qué sirve esa píldora. Obviamente, entiendo que al principio va a ser como un poco tedioso ir píldora por píldora y decir, ah, mira, ¿qué hace esto? Pero también es como hacérsela el cuestionamiento. Mira, ¿para qué quiero hacer yo? O tal vez el problema a resolver. Entonces, según el problema a resolver, tú vas a tener que ir buscando los comandos que más o menos te indiquen que el camino va por ahí. Ah, mira, si Ok. el programa es para generar vistas, me voy a ir hay una pestaña en Revit que dice Views. Y entonces ahí lo vas a ir como intuyendo. Pero sí es una cuestión de práctica. Al principio hay un pequeño shock, para mí lo fue, pero después de que vi los resultados que te da, ahí como que, bueno, como decimos los venezolanos, te vas como enfiebrando y le vas agarrando un poquito el gusto al tema. Pero es súper Ya. extenso. O sea, es como invertir tiempo ideando cuáles son las pastillas que hay que conectar para lograr el resultado y Sí. ese tiempo lo recuperas porque no lo vas a invertir, qué sé yo, Ajá. contando cada Sí, ítem. cosa que a mí me parece mucho más interesante. Ya. Y lo bueno de esto, para terminar de responderte, es que lo haces una sola vez. Lo haces una sola vez y no existe. Y eso ya te va a quedar ahí guardado y lo que vas a hacer después es cambiar el parámetro, la respuesta. Pues fíjate que yo, por ejemplo, ya cambié el parámetro que se llama viewName, pero a lo mejor el día de mañana no voy a cambiar el viewName, sino voy a cambiar el typename, el nombre del tipo de familia, qué sé yo, o sea, esto por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Ok, dale, gracias, Jonathan. Gracias a ti, Carlos. Bueno, creo que está buenísimo, da para mucho, es como algo más nuevo de investigación, de programación, bueno, de aprender a usar todas estas herramientas para a la larga mejorar y tener más, optimizar el tiempo y también, como dice Jonathan, es como cambiar un poco el paradigma en vez de hacer tareas repetitivas, tomarte un ratito para pensar, pero después me siento identificada con las fórmulas de Excel que también, ¿no? Tiene un nivel de complejidad alto, pero una vez que encontrás la fórmula, después podés hacer que pasen cosas increíbles 1000 veces sin tener que volver a pensarlo. Incluso, no sé si Jonathan te pasa que cuando tenés que repensar cómo hiciste algo ya ni te acordás, porque lo que lo inventaste ese día, te iluminaste y después... Sí, ya está. Es que, como te digo, eso lo haces una sola vez y le pones un nombre. A veces los nombres Claro. pueden llegar a ser muy coloquiales para uno recordarse, o lo puedes hacer muy técnico. Pero es una cuestión de que, de hecho, yo lo primero que hago en realidad, veo si ya existe. Entonces, Obvio. siempre lo busco, sobre todo en ¿Y inglés. dónde te fijas? O sea, más allá de ahí, o sea, ¿tenés algún foro de Dynamo? ¿Hay algún lugar en el que vos... Mira, YouTube, sobre todo YouTube, YouTube, bien, pero hay un chico que se llama Jeremy Roth. ok. Jeremy, creo. Está bueno tener un youtuber referente para esto. Saber a quién mirar es siempre importante. Ahí se los coloqué en el chat, pero hay muchísimos, hay muchísimos. Miren, yo estudié esto porque no solo me he conformado con los tutoriales de YouTube y toda la cuestión, en una academia que se llama BM Learning. ¿Sí? Ellos tienen también como paquetes de estas cuestiones, pero hay muchísima información por ahí en internet y como les digo, es ponerte a jugar con la herramienta, puedes usar un proyecto de prueba, tus propios proyectos, a lo mejor hacerte también los cuestionamientos. Ah, mira, me acuerdo que en este proyecto me tardé 2 meses haciendo esto. ¿Qué tal si lo hubiese hecho con Dynamo? Ese es el tipo de pregunta que hay que hacer. Muy bueno. Bueno, te felicito por todo el Gracias. trabajo, Lila, No, también gracias por a usted. ayudar. Y bueno, vamos dando un cierre así no se van sin tener oportunidad de despedirse todos.
por mi parte eso. Gracias a todos. No, gracias también aquí a todos. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. Oh, mil gracias. Chao, De verdad, gracias. mil Dejen gracias. sus mensajes en la cajita, dejen sus mensajes en Gracias. la cajita para Jonathan que lo va a leer. Gracias a Aprovechen. todos. Gracias, Que esté Jonathan. muy bien. Bueno, Y ahí un cualquier aplauso, cosa por nos supuesto. escriben. Y un aplauso. Gracias. Bien, muy bien. Gracias, gracias. Estás para youtuber, te digo. Ah, sí. Estuvo buenísimo, muy bueno. Denle like. Denle Sí, like. Like, claro. Suscríbanse. Suscríbanse, Suscríbanse, por favor. Suscríbanse a este canal. Bueno, Sale, espero, sale. bueno, espero que más adelante tengamos la oportunidad de compartir cualquier otra cosa más, que estoy bastante Obvio. abierto a eso. Y bueno, me pueden escribir también. Me gustó mucho tu idea, Mauricio, buenísimo, porque podríamos inventar ahí cosas. Sería bastante Interesante, y le podríamos solucionar la vida a muchos. Sí, es que la idea de Está esto bueno, va, está bueno la idea de empezar esto va a- para allá, es a la pensar. automatización. La idea es la automatización. Sí, 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 está buenísimo, está buenísimo. Eso. Una Sí. cosa más, ya los que se fueron, pero una pregunta que tenía para hacerte. Hay comandos que yo no sé nada de arquitectura, pero desde mi ignorancia va a ser una pregunta. Hay comandos que generalmente cuando ustedes hacen este tipo de trabajo siempre lo tienen que hacer, como cosas que siempre se tienen que hacer y que estaría bueno que estén automatizadas, o es específico de cada proyecto. No, sí, es que hay cosas que las hace, ojo, cada proyecto es diferente, cada proyecto es distinto, pero al final cada proyecto puede que tenga lo mismo. Claro. O sea, no todos tienen lo mismo, pero hay cosas que las tienen todos los proyectos tienen estructura, tienen tal vez columnas, tienen pantallas, tienen vigas, tienen O paredes. sea, pero hay comandos que vos los usás siempre en todos los proyectos, o sea, hay como algo que sea como, no sé, numerar la hoja. Sí, bueno, eso puede ser un proceso de automatización en Revit. También. Bien. Sí, eso siempre hay que Que hacerlo. justamente el proyecto que Es trajo más, como en mi caso. caso, Sí, no, les José. decía que José. no, tranquilo, mira, en mi caso personal, laboré en una empresa que no trabajaba en Revit, sino que trabajaba todo en AutoCAD y en Excel. Creaba unos archivos que llamábamos assemblies, y esos archivos eran ensamblados entre lo que pasaba en AutoCAD y lo que pasaba en Revit. Y teníamos unos programadores que nos simplificaban la vida porque obviamente habían cosas demasiado complejas. Entonces, eso lo cargábamos a un software en internet donde las personas hacen la solicitud y eso automáticamente ingresaba a producción. Entonces, estábamos automatizando todo donde tú podías ingresar por decir, quiero comprar esta camisa, y le llegaba la prenda a la persona en producción y sabía cuántas prendas tenía que cortar, el plano, todo. O sea, todo se sincronizaba de esa manera. De eso se trata. Y había veces modificaciones muy chiquitas donde cambiábamos el nombre de un ítem, pero eran 400 páginas, 400 ítems y tocaba entrar manualmente a digitar uno por uno, y nos crearon una programación en la que literalmente le daba a buscar y tú podías seleccionar qué nombre podías cambiar en cuál punto, y te hacía una actividad que te podía tardar 4 horas en 2 minutos. Y eso nos simplificó la vida de una manera. Y lo último que estábamos desarrollando era que nos arrojara errores en manera de producción. Es decir, habían limitantes por tamaño, por proporción, por peso. Entonces, nosotros simplemente colocábamos tal medida, con tal especificación, y automáticamente uno no lo pensaba. Simplemente el sistema te decía, sí se puede hacer, no se puede hacer bajo esta condición, esta condición, esta condición, y eso nos ahorraba un montón de tiempo porque había mucho que hacer. Lo entiendo, pero nunca lo había elaborado en Revit y me parece supremamente interesante que podamos aplicarlo a Revit. ¿Por qué no participaste antes, José? Justamente lo que tú estás diciendo es lo que yo les decía. Hacerse la pregunta, exactamente. Mira, ¿sabes qué? Necesito que el programa me diga si hay un mobiliario que no cabe en ese espacio. Así, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Es como, para eso te sirve mira, este tipo de herramientas. A mí me tocaba tener, por ejemplo, nosotros manejábamos certificaciones americanas. Entonces, teníamos la certificación de ADA, certificaciones de alto impacto, de bajo impacto. Entonces, a veces el cliente quería un sistema de puerta que tuviera un cierre específico, pero para esa certificación no se podía.
Entonces, a veces le tocaba a uno coger y leer toda la información y tener todos los puntos claros, y son demasiados, o sea, era demasiada información para poder decir, Una ¿se locura. puede o no? Sí. Y nosotros llegamos al punto donde digitábamos alto, largo, y colocábamos qué certificaciones que necesitábamos que nos aprobara, y el sistema automáticamente te arrojaba y te decía, sí se puede, no se puede por esto, no se puede por esto, y nuestros tiempos de respuesta, o sea, pasaron de 2 días a 3, 4 minutos. O sea, nos simplificamos la vida nosotros mismos al punto que éramos arquitectos y nuestro departamento se volvió el departamento de desarrollo. O sea, terminamos Buenísimo. desarrollando software, cosa que ni siquiera lo Maravilloso. imaginamos, porque estábamos haciendo era puro plano y terminamos es que- desarrollando software Así a través pasa. de Visual Basics, Así es, así cargando es. la información, haciendo objetos, y le dábamos unas especificaciones que la empresa terminó agradeciéndolo. O sea, el software creció tanto de que tú ingresas en este momento y pides y ya pasa directo a producción. O sea, no tiene que pasar por revisión de nada. Ya el software está funcionando a las mil maravillas. Y yo me siento orgulloso de haber hecho parte de ese proceso. Total, ¿no? Está excelente. Sí, es que para eso es este tipo de herramientas. Bueno, espero que Ay, se me fue el sonido. que te haya motivado a aprenderla o investigarla y, Mira, Jonathan, no sé si me estás escuchando, pero yo no te escucho. a ver, no sé si los demás me escuchan. Ah, sí, todos lo escuchamos a Jonathan. Ah, creo que eres tú, Ah, ya José. volvió, Ahora ya sí. volvió. Ya, no, bueno, no, buenísimo lo que nos comentaste. Lo que te decía es que, bueno, ojalá te motive con esto que les comenté, No, me dejaste, a me dejaste investigar más de mucho, Dynamo y para que veas que le pero puedes por sacar favor, muchísimo proyecto. Mucho me dejaste provecho. doblemente interesado porque le cogí gusto a algo que no conocía. Yo soy arquitecto y yo eso Sí, no es lo que conocía. uno no, al principio, a mí también como que al principio de hecho, a mí la primera vez que yo vi Dynamo lo vi como, porque también se puede hacer para generar diseño paramétrico. Entonces, bueno, todas estas formas orgánicas que tal vez modelarlas es un poquito complicado así a mano, digamos. Y ahí fue donde me llamó la Ajá, atención. Pero después que me fui metiendo como por otra vía, como les comenté al principio, estaba metido también mucho en el área de la ingeniería. Como que me fue llevando para otro lado. Entonces ahora también yendo para el tema de la programación y así pues. ok. Ah, bueno, en nuestro caso hacíamos, pero te pregunté inicialmente cuando comenzamos si era 3D Max, ¿por qué nosotros trabajábamos era con 3D Max? Porque el software, aunque cargábamos, tenía que ser un archivo OBJ y nada más lo manejábamos en 3D Max. Entonces, por eso te pregunto, por eso medianamente tenía idea, pero obviamente bárbaro lo que se puede hacer en Dynamo, y quedé hypeado. Buenísimo, José. Gracias. De verdad, no, gracias a ti, de verdad que sí. Bueno, chicos, no sé si hay algún otro comentario. De verdad que gracias por sus comentarios a todos. Y bueno, igual me pueden escribir. No sé si les queda mi contacto, Laila, después Sí, en después lo podemos pasar en el mail con toda el material. Vamos a compartir a todos el video de esta charla y la presentación que él hizo con algunos links y digamos, con un poquito más de información como para que si se quieren interiorizar, ahí va a estar disponible.